Imagina un cielo dominado por criaturas con envergaduras mayores que una avioneta. Depredadores alados con garras como cuchillos, picos dentados capaces de atravesar hueso, y una visión tan aguda que podían detectar a su presa desde kilómetros de altura. No eran aves, no eran dinosaurios, eran algo completamente diferente, completamente letal. Hoy vamos a explorar a los verdaderos señores de los cielos mesozoicos, los pterosaurios. Criaturas que dominaron el aire durante 160 millones de años, desde el Triásico hasta el fatídico día del impacto de Chicxulub. Descubrirás cómo evolucionaron desde pequeños planeadores del tamaño de palomas hasta titanes voladores más grandes que jirafas. Verás cómo cazaban, cómo competían con los primeros dinosaurios aviares y por qué fueron tan exitosos durante tanto tiempo. Pero te advierto, lo que descubrirás sobre estas criaturas desafiará todo lo que creías saber sobre el vuelo, la depredación y los límites de la biología. Respira hondo, levanta la vista al cielo y prepárate para conocer a los depredadores aéreos más letales que jamás hayan existido. El nacimiento de los conquistadores del aire. Retrocedamos 230 millones de años, al Triásico superior, a un mundo que apenas se está recuperando de la peor extinción masiva de todos los tiempos. El evento Pérmico-Triásico, que borró el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. La vida está renaciendo, experimentando, diversificándose a una velocidad frenética. Los dinosaurios están dando sus primeros pasos como pequeños bípedos. Los primeros mamíferos primitivos se esconden en las sombras. Y en algún lugar, en los bosques de coníferas y helechos gigantes, un linaje de reptiles está a punto de lograr algo extraordinario. Algo que ningún vertebrado había logrado antes: volar activamente. No planear como algunos reptiles planeadores que ya existían, aprovechando corrientes de aire. No saltar de árbol en árbol con membranas que solo ralentizaban la caída. Volar de verdad, batiendo alas, generando sustentación, controlando dirección y altura con precisión. Los pterosaurios no evolucionaron de los dinosaurios, como muchos piensan. Son un linaje completamente separado dentro de los arcosaurios, el gran grupo que también incluye a dinosaurios, cocodrilos y aves modernas. Pero mientras los dinosaurios conquistaban la Tierra, los pterosaurios conquistaron el aire de una manera que nadie más había logrado. Y lo hicieron con un diseño corporal radicalmente diferente a todo lo que vino después. Sus alas no eran como las de las aves, formadas por plumas. Eran membranas de piel, músculo y fibras elásticas, increíblemente resistentes y flexibles, sostenidas principalmente por un solo dedo extraordinariamente alargado, el cuarto dedo de cada mano. Este dedo, modificado evolutivamente hasta alcanzar longitudes extremas, actuaba como el mástil de una vela, extendiendo la membrana alar desde el cuerpo hasta la punta del ala. Los otros 3 dedos permanecían libres, equipados con garras afiladas que usaban para trepar, agarrarse a superficies verticales, manipular presas. Eran herramientas multifuncionales en un cuerpo diseñado para la eficiencia absoluta. Pero lo verdaderamente revolucionario era su esqueleto. Huesos huecos, neumatizados, llenos de sacos de aire conectados a un sistema respiratorio extraordinariamente eficiente, similar al de las aves modernas, pero desarrollado de manera completamente independiente. Esta adaptación reducía drásticamente su peso sin sacrificar resistencia estructural. Sus cráneos eran obras maestras de ingeniería evolutiva, ligeros pero increíblemente fuertes, con grandes órbitas oculares que albergaban ojos enormes, sugiriendo una visión excepcional. Algunos tenían crestas elaboradas en la cabeza, estructuras que probablemente usaban para exhibición sexual, reconocimiento de especies o incluso como timones. Aerodinámicos durante el vuelo. Los primeros pterosaurios del Triásico eran relativamente pequeños, del tamaño de gorriones o palomas. Especies como Eudimorphodon,
con envergaduras de apenas 1 metro, representan estos pioneros del vuelo activo. Sus dientes, múltiples y afilados, sugieren una dieta principalmente de peces e insectos, recursos abundantes en los lagos y ríos del Triásico. Estos primeros experimentos evolutivos fueron increíblemente exitosos. Y cuando el Triásico dio paso al Jurásico, hace 201 millones de años, los pterosaurios ya estaban firmemente establecidos como los señores indiscutibles del aire, porque ningún otro vertebrado podía competir con ellos. Las aves aún no existían. Los murciélagos no aparecerían hasta decenas de millones de años después. El cielo era completamente suyo, y estaban a punto de diversificarse de maneras que desafían la imaginación. Pero antes de llegar a su apogeo, necesitaban perfeccionar su diseño, explotar cada posibilidad que el vuelo les ofrecía. Y el Jurásico les daría exactamente esa oportunidad. La Era de Oro, dominadores del Jurásico. El Jurásico, desde hace 201 hasta 145 millones de años, fue el momento dorado de los pterosaurios, su época de mayor experimentación y diversificación. El clima era cálido y húmedo globalmente. No había casquetes polares. Los niveles del mar eran altos, creando vastos mares epicontinentales poco profundos, ricos en vida marina. Los continentes estaban más juntos que hoy, todavía conectados en el supercontinente Pangea, que comenzaba a fragmentarse lentamente. Y en este mundo de mares abundantes, costas extensas y clima estable, los pterosaurios prosperaron de maneras extraordinarias. Surgieron dos grandes grupos que dominarían el resto del Mesozoico: los Rhamphorhynchoidea, o pterosaurios de cola larga, y los Pterodactyloidea, o pterosaurios de cola corta. Los Rhamphorhynchoidea conservaban una característica ancestral: colas largas y rígidas, a menudo con estructuras en forma de diamante o paleta al final que funcionaban como timones, ayudándoles a maniobrar con precisión increíble en el aire. Especies como Rhamphorhynchus, con envergaduras de hasta 1.8 metros, eran cazadores supremamente ágiles de peces y calamares en los mares jurásicos. Imagina la escena: un Rhamphorhynchus sobrevolando las aguas cristalinas de un mar poco profundo. Sus enormes ojos escanean constantemente la superficie, buscando el destello plateado de un pez cerca de la superficie. De repente, detecta su presa, pliega parcialmente las alas, entra en un picado controlado, la cola extendida detrás actuando como estabilizador. En el último segundo, extiende sus mandíbulas llenas de dientes afilados y curvados hacia afuera, perfectamente diseñados para atrapar presas resbaladizas. El pico penetra el agua con precisión quirúrgica, atrapa el pez y con un poderoso batido de alas se eleva nuevamente al cielo, todo en cuestión de segundos. Eran máquinas de caza aérea perfectamente calibradas. Pero mientras los Rhamphorhynchoidea dominaban los nichos de cazadores ágiles de tamaño pequeño a mediano, otro grupo estaba experimentando con un diseño radicalmente diferente. Los Pterodactyloidea eliminaron casi completamente la cola, redistribuyendo el peso y modificando su centro de gravedad. Esto les permitió desarrollar cuellos más largos y cabezas más grandes y especializadas, sin comprometer la estabilidad en vuelo. Y con estas innovaciones, pudieron explotar nichos completamente nuevos. Pterodactylus, el pterosaurio más famoso y el primero en ser científicamente descrito en 1784, representa perfectamente este grupo. Con envergaduras que variaban desde 50 centímetros hasta 1.5 metros dependiendo de la especie, eran increíblemente diversos en tamaño. Sus mandíbulas alargadas, llenas de dientes cónicos, sugieren una dieta oportunista: peces, pequeños vertebrados terrestres, insectos grandes, carroña. Eran los generalistas del aire, capaces de explotar múltiples fuentes de alimento, adaptándose rápidamente a cambios ambientales. Pero el Jurásico también vio la aparición de verdaderos gigantes. Especies como Cearadactylus, aunque técnicamente del Cretácico temprano, representan una tendencia que comenzó en el Jurásico tardío, el gigantismo progresivo en ciertos linajes de pterosaurios.
Y este gigantismo plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo podían volar? Porque los pterosaurios desafiaban constantemente los límites teóricos del vuelo biológico. Cuanto más grande es un animal volador, más difícil es generar suficiente sustentación para mantenerse en el aire. El peso aumenta cúbicamente con el tamaño, pero la superficie alar solo aumenta cuadráticamente. Eventualmente, alcanzas un punto donde simplemente no puedes generar suficiente fuerza para despegar. Las aves modernas más grandes, como el albatros viajero con 3.5 metros de envergadura, están cerca de ese límite. Pero los pterosaurios lo superaron ampliamente, y lo hicieron mediante innovaciones que las aves nunca desarrollaron. Primero, sus huesos neumatizados eran incluso más ligeros que los de las aves, con paredes de hueso increíblemente delgadas, a veces de solo 1 milímetro de grosor, pero reforzadas con trabéculas internas que distribuían el estrés mecánico de manera óptima. Segundo, sus membranas alares contenían fibras musculares que les permitían ajustar activamente la tensión, curvatura y forma del ala durante el vuelo, optimizando la aerodinámica para diferentes velocidades y maniobras. Las alas de las aves, aunque increíblemente eficientes, son estructuras relativamente rígidas en comparación. Tercero, y quizás más importante, probablemente eran expertos en vuelo aprovechando corrientes térmicas y vientos, similar a como los cóndores y buitres modernos pueden pasar horas en el aire con mínimo gasto energético, usando corrientes ascendentes para ganar altura. Pero había algo más, algo que no descubriríamos hasta años después de estudiar sus fósiles. Evidencias recientes sugieren que los pterosaurios tenían algún tipo de cobertura corporal, estructuras filamentosas similares a pelos llamadas picnofibras, que cubrían sus cuerpos y posiblemente partes de las membranas alares. Estas estructuras probablemente servían para regular la temperatura corporal, sugiriendo que los pterosaurios eran endotermos, animales de sangre caliente. Y esto cambia todo, porque los animales de sangre caliente tienen metabolismos mucho más activos, pueden generar más energía, mantener actividad sostenida durante periodos prolongados. Un pterosaurio de sangre caliente podría volar distancias enormes, cazar activamente durante horas, competir efectivamente con cualquier otro depredador. El Jurásico vio a estos animales dominando completamente los cielos, sin competencia real. Las primeras aves, como Archaeopteryx, no aparecerían hasta el Jurásico tardío, hace unos 150 millones de años. Y cuando lo hicieron, eran criaturas pequeñas, primitivas, con capacidades de vuelo limitadas. Los pterosaurios, con 80 millones de años de ventaja evolutiva en vuelo activo, seguían siendo supremos. Pero el mundo estaba cambiando, y el Cretácico traería desafíos nuevos, competencia nueva, y empujaría a los pterosaurios hacia sus formas más extremas y letales, porque lo que vino después desafiaría las leyes mismas de la física y la biología. Gigantes del Cretácico, cuando el cielo tenía dioses. El Cretácico, desde hace 145 hasta 66 millones de años, fue la época final de los pterosaurios, y fue cuando alcanzaron sus formas más extraordinarias, más extremas, más incomprensiblemente gigantescas. El clima continuaba siendo cálido, pero ahora con más variación estacional que en el Jurásico. Los continentes se habían separado más, creando nuevas barreras oceánicas y promoviendo endemismo, la evolución de especies únicas en regiones aisladas. Los niveles del mar alcanzaron sus máximos históricos, inundando vastas extensiones de tierra y creando ambientes costeros increíblemente productivos. Y las angiospermas, las plantas con flores, habían surgido y se diversificaban explosivamente, transformando los ecosistemas terrestres y creando nuevas oportunidades para insectos, que a su vez creaban nuevas oportunidades para sus depredadores. Los pterosaurios del Cretácico respondieron a este mundo cambiante con una radiación adaptativa asombrosa. Los Rhamphorhynchoidea, los pterosaurios de cola larga, comenzaron a declinar, siendo gradualmente reemplazados por los más versátiles Pterodactyloidea.
Pero antes de desaparecer completamente, produjeron algunas de las especies más especializadas jamás vistas. Mientras tanto, los Pterodactyloidea explotaron en diversidad. Surgieron especies con crestas elaboradas, extensiones óseas del cráneo que en algunos casos eran más grandes que el cráneo mismo. Tupuxuara, Tapejara, Thalassodromeus, todos exhibían crestas espectaculares que probablemente usaban para reconocimiento de especies, selección sexual, exhibiciones de dominancia. Imagina un tapejara macho con su cresta semicircular elevándose desde la parte posterior de su cráneo, probablemente de colores brillantes en vida, volando sobre un acantilado costero, exhibiéndose ante las hembras. La cresta actuando como una vela, ayudándole a maniobrar, pero también como un anuncio visual visible desde kilómetros de distancia. Otros desarrollaron especializaciones dietéticas extremas. Pteranodon, uno de los pterosaurios más conocidos, con envergaduras de hasta 7 metros, tenía un pico largo y sin dientes, perfectamente diseñado para pescar. Su cresta craneal alargada hacia atrás probablemente contrarrestaba el peso de su pico largo, actuando como un contrapeso aerodinámico. Grupos enteros de Pteranodon probablemente volaban sobre los mares interiores de Norteamérica, el Western Interior Seaway, ese vasto mar que dividía el continente. Cazaban peces y calamares, posiblemente en grupos, coordinando sus ataques, aprovechando bancos de peces cerca de la superficie. Zungaripterus desarrolló mandíbulas completamente diferentes, curvadas hacia arriba al final, sin dientes en la parte delantera, pero con estructuras aplanadas en la parte posterior, perfectas para aplastar conchas de moluscos y crustáceos. Era el equivalente pterosauriano de las aves costeras que rompen mejillones contra rocas. Pero nada, absolutamente nada, se compara con los asdárquidos. Este grupo de pterosaurios gigantes representa el pináculo absoluto de la evolución pterosauriana, las criaturas más grandes que jamás hayan volado en la historia de la Tierra. Quetzalcoatlus northropi, nombrado en honor al dios azteca de la serpiente emplumada, tenía una envergadura estimada de 10 a 11 metros. Léelo de nuevo, 10 metros de envergadura, eso es. Más grande que muchos aviones pequeños. Su altura cuando estaba de pie en el suelo se estima en 5.5 metros, comparable a una jirafa moderna. Pesaba aproximadamente 200-250 kilogramos. Increíblemente ligero para su tamaño, gracias a su esqueleto neumatizado extremadamente optimizado. Y aquí viene lo verdaderamente alucinante. Podía volar. No solo planear, sino volar activamente, batiendo esas alas monstruosas, generando sustentación, despegando del suelo. ¿Cómo es posible? Incluso hoy, con toda nuestra comprensión de aerodinámica y biomecánica, los científicos debaten exactamente cómo lo lograban. Las simulaciones computacionales sugieren que necesitaban vientos favorables y corrientes térmicas para despegar con mayor facilidad, posiblemente corriendo en cuadrúpedos y usando las alas como ayuda para generar velocidad antes de elevarse. Una vez en el aire, probablemente eran planeadores supremamente eficientes, capaces de volar cientos de kilómetros con mínimo gasto, energético, aprovechando corrientes ascendentes sobre acantilados costeros, cordilleras o generadas por diferencias térmicas sobre tierra y mar. Pero, ¿qué comían estas criaturas colosales? Durante años se pensó que eran pescadores, como Pteranodon. Pero análisis más recientes de su anatomía cuentan una historia diferente, más perturbadora. Sus cuellos eran largos y extremadamente robustos, con vértebras masivas. Sus picos eran largos, puntiagudos, sin dientes, pero increíblemente fuertes. Y crucialmente, sus patas traseras eran largas y poderosas, adaptadas para caminar eficientemente en tierra. La evidencia sugiere que los asdárquidos eran depredadores terrestres cuando no volaban. Imagina esta escena. Un Quetzalcoatlus aterriza en una llanura del Cretácico tardío. Se para sobre sus 4 extremidades, usando las alas plegadas como patas delanteras. Su cabeza se eleva 5.5 metros sobre el suelo.
sus ojos escaneando el paisaje. Detecta movimiento. Un pequeño dinosaurio, quizás un joven hadrosaurio separado de la manada, del tamaño de una oveja. El Quetzalcóatlus camina hacia él con pasos largos y deliberados, más ágil en tierra de lo que esperarías para una criatura voladora. El joven dinosaurio lo detecta, intenta correr, pero es demasiado tarde. El pico masivo desciende, atrapa al dinosaurio por el cuerpo, lo levanta del suelo. Una sacudida violenta, el cuello poderoso moviendo el pico de lado a lado. Y el dinosaurio deja de moverse. El Quetzalcóatlus traga a su presa entera, o en grandes pedazos, similar a como las cigüeñas modernas manejan presas grandes. Eran, esencialmente, cigüeñas gigantes del infierno, depredadores ápice tanto en aire como en tierra. Y no estaban solos. Hatzegopteryx, otro asdárquido de Europa, posiblemente incluso más robusto que Quetzalcóatlus, vivía en lo que entonces era una isla, donde la ausencia de grandes depredadores terrestres le permitió ocupar ese nicho completamente. Fósiles sugieren que Hatzegopteryx cazaba dinosaurios enanos que habían evolucionado en ese ambiente insular, criaturas del tamaño de perros a ovejas, completamente indefensas ante este depredador alado gigante. El Cretácico tardío vio a los pterosaurios en sus formas más extremas, más especializadas, más letales, pero también estaban enfrentando nueva competencia. Las aves, que habían comenzado como criaturas primitivas y torpes en el Jurásico, ahora se diversificaban rápidamente, desarrollando vuelo cada vez más eficiente, ocupando nichos antes exclusivos de los pterosaurios. Y esa competencia, combinada con cambios ambientales, estaba comenzando a presionar a los pterosaurios. Hacia el final del Cretácico, la diversidad de pterosaurios había disminuido significativamente. Los únicos que quedaban en gran número eran los asdárquidos gigantes y algunos grupos especializados como los pteranodontios. Los pequeños pterosaurios, que una vez llenaron innumerables nichos, habían sido en 1900 gran medida reemplazados por aves. Los gigantes resistían, dominando nichos que las aves simplemente no podían llenar debido a su tamaño. Pero su tiempo se estaba agotando, porque en el espacio, invisible e implacable, un asteroide se acercaba. Y cuando impactara, 66 millones de años atrás, 160 millones de años de evolución pterosauriana terminarían abruptamente. Pero antes de presenciar su final, necesitamos entender algo crucial. ¿Cómo exactamente una criatura podía ser dios del cielo y depredador letal en tierra? La respuesta está en su anatomía, perfeccionada durante millones de años hasta convertirse en un arma viviente. Maestros de la caza. Anatomía letal. Los pterosaurios no eran simplemente reptiles con alas. Eran máquinas de caza evolucionadas durante más de 160 millones de años para alcanzar una eficiencia mortal. Y cada aspecto de su anatomía cuenta una historia de adaptación perfecta. Comencemos con lo más obvio: su visión. Los pterosaurios tenían órbitas oculares enormes, sugiriendo ojos extraordinariamente grandes en relación con el tamaño de su cráneo. Los estudios de los anillos escleróticos, estructuras óseas dentro del ojo preservadas en algunos fósiles, indican que muchas especies tenían visión extremadamente aguda, probablemente superior a la de las águilas modernas. Podían detectar peces bajo la superficie del agua desde alturas considerables, identificar pequeños vertebrados terrestres moviéndose entre vegetación, seguir presas en vuelo con precisión milimétrica. Algunas especies muestran evidencia de posible visión nocturna o crepuscular, con ojos especialmente grandes y adaptaciones que sugieren capacidad para operar en condiciones de baja luminosidad, permitiéndoles cazar cuando la competencia con depredadores diurnos era mínima. Su sentido del equilibrio era igualmente extraordinario. El oído interno de los pterosaurios, preservado en algunos cráneos fósiles, excepcionalmente bien conservados, muestra canales semicirculares grandes y complejos,
indicando un sistema vestibular altamente desarrollado. Esto les daba una conciencia espacial tridimensional increíble, permitiéndoles ejecutar maniobras aéreas complejas, giros cerrados, picados controlados, cambios súbitos de dirección, todo mientras mantenían perfecta orientación. Y aún no hemos llegado al arma principal. Sus alas, como mencioné antes, no eran estructuras pasivas. Las membranas contenían músculos pequeños llamados actinofibriles, fibras de queratina que permitían ajustes activos de la tensión y curvatura del ala. Esto les daba un control aerodinámico que las alas rígidas de insectos o incluso las alas de plumas de las aves no pueden igualar completamente. Podían ajustar la forma de sus alas en tiempo real durante el vuelo, optimizando para diferentes velocidades. Alas extendidas y planas para planeo eficiente. Alas curvadas para generar más sustentación a bajas velocidades. Alas parcialmente plegadas para picados de alta velocidad. Sus garras eran herramientas multifuncionales. Los 3 dedos libres en cada ala estaban equipados con garras afiladas y curvadas, perfectas para agarrarse a superficies verticales como acantilados, trepar árboles y, crucialmente, manipular y sujetar presas mientras estaban en el aire o en tierra. Las patas traseras también tenían garras, y en muchas especies eran sorprendentemente robustas, sugiriendo que pasaban considerable tiempo en tierra, caminando, corriendo incluso, no solo volando. Pero la verdadera ventaja era otra: el control total del aire. Porque sus mandíbulas, la diversidad de morfologías de pico y dientes entre pterosaurios es asombrosa, cada una adaptada a una dieta y método de caza específico. Especies piscívoras como Rhamphorhynchus tenían dientes largos, curvados hacia afuera, perfectos para atrapar peces resbaladizos. Los dientes se entrelazaban cuando cerraban la boca, creando una trampa de la que el pez no podía escapar. Pteranodon y los asdárquidos perdieron los dientes completamente, desarrollando picos largos y afilados, que usaban como lanzas para atravesar presas o como pinzas para agarrar. Zungaripterus, como mencioné, tenía mandíbulas especializadas para aplastar conchas, con superficies aplanadas en la parte posterior que funcionaban como molares. Algunos, como ciertos miembros de la familia Tapejaridae, tenían picos cortos pero increíblemente fuertes, posiblemente omnívoros, capaces de procesar frutas, semillas, pequeños vertebrados, una dieta variada que les daba flexibilidad ecológica. Y luego estaba su capacidad de vuelo en sí, que era un arma. La velocidad de crucero estimada para pterosaurios medianos como Pteranodon era de aproximadamente 60 a 80 km/h, con capacidad para ráfagas de velocidad mucho mayores durante persecuciones o escapes. Los asdárquidos gigantes probablemente volaban más lento, 40-50 km/h en planeo, pero podían cubrir distancias enormes con mínimo esfuerzo. Podían realizar picados controlados a velocidades que excederían los 100 km/h, convirtiendo su masa y velocidad en fuerza de impacto mortal. Imagina ser un pez nadando cerca de la superficie. Detectas una sombra rápida acercándose, pero antes de que puedas reaccionar, un pico lleno de dientes te atraviesa, te arranca del agua y estás en el aire, siendo llevado a un acantilado donde una nidada hambrienta espera. O eres un pequeño mamífero del Cretácico, del tamaño de una rata, buscando comida al amanecer. Escuchas un batido de alas, miras hacia arriba, y lo último que ves es una silueta masiva bloqueando el sol, garras extendidas, descendiendo a velocidad imposible. Los pterosaurios eran depredadores tridimensionales, operando en un espacio que la mayoría de sus presas no podían acceder. Tenían la ventaja de la altura, la velocidad, la sorpresa. Eran, sin exageración, los drones de ataque de la era mesozoica, y dominaron ese nicho durante 160 millones de años, una longevidad que pocas formas de vida complejas han igualado. Pero para mantener ese dominio tan largo, no basta solo con ser letal. Hay que reproducirse, criar, asegurar que la próxima generación sea igual de eficiente.
Y esa es una historia completamente diferente. Vida y sociedad, más que depredadores solitarios. Porque para dominar 160 millones de años no basta con cazar. Hay que reproducirse y ganar el futuro. Y aquí es donde los pterosaurios demuestran ser aún más fascinantes de lo que pensábamos. Los pterosaurios no eran simplemente máquinas de matar. Eran animales complejos con comportamientos sociales, estrategias reproductivas sofisticadas y vidas que iban mucho más allá de la depredación. Evidencia fósil de sitios de nidificación masivos ha revelado aspectos fascinantes de su biología reproductiva. En China, el yacimiento de Liaoning ha preservado colonias enteras de pterosaurios, incluyendo huevos, embriones, juveniles y adultos, todos juntos. Esto sugiere que al menos algunas especies anidaban en colonias, similar a como las aves marinas modernas crean rookeries, sitios de anidación comunitarios. Los huevos de pterosaurio eran de cáscara blanda o coriácea, similar a los de muchos reptiles modernos, no dura como los de las aves. Esto sugiere que los enterraban parcialmente en arena o suelo para protección e incubación, confiando en el calor ambiental y posiblemente algo de calor corporal de los padres. Pero aquí está lo verdaderamente sorprendente. Los embriones fósiles muestran que los pterosaurios jóvenes eran extraordinariamente precoces. A diferencia de las aves modernas, que nacen completamente indefensas, ciegas, sin plumas, dependiendo completamente de cuidado parental durante semanas o meses, los pterosaurios recién nacidos tenían alas ya formadas, músculos de vuelo desarrollados y probablemente podían volar casi inmediatamente después de eclosionar, o al menos después de unos pocos días de secado y fortalecimiento. Esto tiene sentido evolutivo. Un neonato volador puede escapar de depredadores terrestres que no pueden alcanzarlo. Puede dispersarse rápidamente del sitio de nidificación, reduciendo competencia con hermanos. Puede comenzar a alimentarse por sí mismo casi inmediatamente. Pero no significa que fueran completamente independientes. Evidencia de dimorfismo sexual en pterosaurios adultos, con machos teniendo crestas más elaboradas o tamaños corporales ligeramente diferentes. Sugiere comportamientos de exhibición, competencia entre machos, selección sexual. Y si había selección sexual, probablemente había algún nivel de cuidado parental, al menos provisión de alimento para juveniles que todavía no eran cazadores eficientes, protección del territorio de nidificación, enseñanza de técnicas de vuelo y caza. Aquí viene algo aún más espectacular. Sitios como el de Pteranodon en Kansas muestran acumulaciones de cientos de individuos, sugiriendo que podían congregarse en grandes números, quizás migrando estacionalmente siguiendo recursos alimentarios, similar a como las aves marinas modernas migran miles de kilómetros entre sitios de alimentación y reproducción. También hay evidencia intrigante de posibles comportamientos sociales en caza. Acumulaciones de fósiles de pterosaurios piscívoros cerca de antiguas costas ricas en peces sugieren que podían alimentarse en grupos, aprovechando bancos de peces. No necesariamente cazando cooperativamente en el sentido de coordinación activa, pero definitivamente agregándose donde la comida era abundante, creando escenas que debían ser espectaculares. Imagina cientos de pteranodón volando sobre un mar interior, sus sombras oscureciendo el agua, picando simultáneamente cuando detectan un banco de peces. El aire lleno de chillidos y batidos de alas. El agua salpicando constantemente con impactos de picos. Sus vocalizaciones probablemente eran complejas. Aunque no tenemos evidencia directa de cómo sonaban, la presencia de sistemas respiratorios complejos con sacos de aire sugiere capacidad para producir sonidos, posiblemente graznidos, chillidos, llamadas territoriales, llamadas de apareamiento. El aire mesozoico no estaba silencioso. Estaba lleno de los sonidos de la vida pterosauriana. Y sus interacciones con otros animales eran complejas. Competían con aves primitivas por nichos de depredadores aéreos pequeños, aunque durante la mayor parte del Mesozoico, las aves eran demasiado primitivas para ser competencia real.
Eran depredados ocasionalmente por grandes dinosaurios carnívoros terrestres cuando estaban en tierra o en nidos. Marcas de dientes de terópodos en huesos de pterosaurios confirman esto. ¿Y competían entre sí? Diferentes especies de pterosaurios coexistiendo en la misma área probablemente particionaban recursos. Algunos pescando en aguas profundas, otros en aguas someras, algunos cazando en tierra, otros especializándose en presas voladoras como grandes insectos. Eran parte integral de los ecosistemas mesozoicos, no meros observadores desde arriba, sino participantes activos en las complejas redes ecológicas. Y cuando desaparecieron, dejaron un vacío que tardó millones de años en llenarse. Pero su desaparición no fue súbita ni simple. Fue el resultado de presiones acumuladas durante millones de años, que finalmente los alcanzaron de la manera más catastrófica posible. El ocaso de los señores del cielo. Llegamos ahora al capítulo final de la historia de los pterosaurios. Y como todas las grandes historias, tiene un final tanto inevitable como trágico. Hacia el Cretácico tardío, durante los últimos 20 millones de años antes del impacto de Chicxulub, la diversidad de pterosaurios ya estaba en declive. ¿Por qué? Los científicos debaten las causas, pero varios factores probablemente contribuyeron. Primero, la competencia con aves. Las aves del Cretácico tardío ya no eran las criaturas primitivas del Jurásico. Se habían diversificado enormemente, desarrollando vuelo altamente eficiente, ocupando nichos de pequeños depredadores aéreos e insectívoros que antes pertenecían a pterosaurios pequeños. Las aves tenían ventajas: metabolismos posiblemente más eficientes, capacidad de vuelo más maniobrable a bajas velocidades gracias a las plumas, estrategias reproductivas diferentes que en algunos casos podían ser más exitosas. Los pterosaurios pequeños comenzaron a desaparecer, reemplazados gradualmente por aves que hacían el mismo trabajo, pero quizás mejor. Segundo, cambios ambientales. El Cretácico tardío vio fluctuaciones climáticas, cambios en niveles del mar, reorganizaciones de ecosistemas conforme las angiospermas se volvían dominantes. Estos cambios favorecieron a grupos más adaptables, y posiblemente los pterosaurios, después de 150 millones de años de evolución, estaban demasiado especializados, menos capaces de adaptarse rápidamente. Tercero, los propios gigantes podían ser una vulnerabilidad. Los asdárquidos gigantes como Quetzalcoatlus eran asombrosos, pero también requerían condiciones específicas para prosperar. Espacios abiertos para despegar y aterrizar. Abundancia de presas de tamaño apropiado. Climas estables que proporcionaran corrientes térmicas confiables. Cualquier perturbación de esas condiciones los habría afectado desproporcionadamente. Hacia el final del Cretácico, la diversidad global de pterosaurios se había reducido a quizás una docena de géneros, principalmente asdárquidos grandes y algunos pteranodontios especializados. Comparado con las más de 150 especies válidas que conocemos de todo el Mesozoico, esto representaba una fracción de su antigua gloria. Estaban resistiendo, dominando nichos que las aves no podían llenar, pero su tiempo de diversidad explosiva había pasado. Y entonces, hace 66 millones de años, el asteroide impactó. El evento de extinción KPG, que borró el 75% de las especies de la Tierra, no perdonó a los pterosaurios. El impacto inicial habría matado a todos los pterosaurios en un radio de miles de kilómetros instantáneamente. La lluvia de escombros incandescentes habría convertido la atmósfera en un horno, haciendo el vuelo imposible y letal. Los megaincendios globales habrían eliminado sitios de nidificación, destruido fuentes de alimento. Y luego llegó el invierno de impacto, la oscuridad, el frío, el colapso de la fotosíntesis. Los pterosaurios, como depredadores de alto nivel trófico, dependían de cadenas alimentarias complejas. Cuando esas cadenas colapsaron, ellos también. Los pterosaurios piscívoros murieron cuando los peces murieron. Los cazadores terrestres murieron cuando sus presas murieron.
Los gigantes, requiriendo grandes cantidades de alimento, fueron especialmente vulnerables. Y crucialmente, sus estrategias reproductivas pueden haberlos condenado. Aunque sus crías eran precoces, los pterosaurios probablemente tenían tasas reproductivas relativamente bajas, pocos huevos por temporada, largos periodos hasta madurez sexual. Esto funciona bien en tiempos estables, pero es desastroso durante extinciones masivas. Las aves, con su capacidad de producir múltiples nidadas por año en algunas especies, de dispersarse rápidamente, de adaptarse a dietas variadas, incluyendo semillas que permanecieron viables en el suelo, tuvieron mejor oportunidad de sobrevivir. Y así, en algún momento durante los días, semanas o meses después del impacto, el último pterosaurio murió. Quizás era un Quetzalcoatlus, solo en un paisaje devastado, incapaz de encontrar comida, demasiado débil para volar, colapsando finalmente en un suelo cubierto de ceniza. Quizás era un pequeño asdárquido en una isla remota, donde sobrevivió meses más que sus parientes continentales, pero eventualmente sucumbió al hambre cuando el ecosistema insular colapsó, completamente. No lo sabemos. No tenemos registro fósil del último momento, pero sabemos esto. Después de 160 millones de años dominando los cielos de la Tierra, los pterosaurios se extinguieron completamente. No dejaron descendientes, no evolucionaron en otra cosa, simplemente desaparecieron y los cielos quedaron vacíos, esperando a ser reconquistados. Pero su historia no termina con su muerte, porque lo que dejaron atrás sigue resonando hasta hoy. Legado eterno. Los fantasmas que aún vuelan. Entonces, ¿qué queda de los pterosaurios? Después de todo, se extinguieron completamente. No hay nada vivo hoy que descienda de ellos, pero su legado es más profundo de lo que parece. Primero, transformaron permanentemente nuestra comprensión de lo que es posible en biología. Cuando el primer pterosaurio fue descrito científicamente en 1784, revolucionó la paleontología. Era la primera evidencia indiscutible de que animales extintos radicalmente diferentes a cualquier cosa moderna habían existido. Ayudó a establecer la paleontología como ciencia legítima. Y conforme más especies fueron descubiertas, cada una más extraordinaria que la anterior, expandieron constantemente los límites de lo que considerábamos biológicamente posible. ¿Animales del tamaño de jirafas que podían volar? Imposible, dijeron los escépticos, hasta que la evidencia se volvió incontrovertible. ¿Membranas alares controladas por un solo dedo gigante? Absurdo, pensaron algunos, hasta que encontramos suficientes fósiles para reconstruir la estructura exacta. Los pterosaurios nos enseñaron humildad, nos enseñaron que la evolución es infinitamente más creativa que nuestra imaginación. Segundo, llenaron un nicho ecológico durante un tiempo crítico en la historia de la Tierra. Durante 160 millones de años, desde el Triásico tardío hasta el final del Cretácico, los pterosaurios fueron los dominadores indiscutibles de los cielos. Controlaron el flujo de energía entre océanos, tierra y aire. Transportaron nutrientes de ecosistemas marinos a terrestres a través de sus heces, similar a como las aves marinas modernas fertilizan islas remotas. Regularon poblaciones de peces, calamares, pequeños vertebrados terrestres. Fueron depredadores ápice-aéreos, presionando evolutivamente a sus presas para desarrollar mejores defensas, más velocidad, más camuflaje. Modelaron los ecosistemas mesozoicos de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Y cuando desaparecieron, crearon un vacío. Las aves que sobrevivieron el evento KPG eran pequeñas, principalmente terrestres o de vuelo limitado. Tardó millones de años, hasta bien entrado el Paleógeno, antes de que las aves evolucionaran formas grandes especializadas para ocupar nichos similares a los que los pterosaurios habían dominado. Aves marinas modernas como albatros, pelícanos, fragatas, son los equivalentes ecológicos de pterosaurios como Pteranodon, pero tardaron 10 millones de años después de la extinción en evolucionar. Los cielos estuvieron relativamente vacíos durante ese tiempo. Tercero,
Los pterosaurios nos muestran la fragilidad incluso de los linajes más exitosos. 160 millones de años de dominio absoluto, de adaptación perfecta, de diversificación exitosa. Y todo terminó en un día. Un evento impredecible, inevitable, imposible de prevenir o escapar. Los pterosaurios nos recuerdan que no importa cuán bien adaptado estés, cuán exitoso hayas sido, cuánto tiempo hayas dominado. La extinción puede llegar para cualquiera, en cualquier momento. Es una lección de humildad cósmica, pero también nos muestran algo hermoso. Durante su tiempo vivieron plenamente. Conquistaron el aire de maneras que ningún otro vertebrado ha igualado. Alcanzaron tamaños que desafiaban la física. Dominaron nichos desde polos hasta Ecuador, desde océanos profundos hasta montañas altas. No dejaron descendientes, es cierto, pero dejaron fósiles. Dejaron evidencia. Dejaron historias escritas en piedra. Y mientras estudiemos esos fósiles, mientras reconstruyamos sus vidas, mientras nos maravillemos ante sus logros evolutivos, los pterosaurios no están realmente extintos. Viven en nuestra imaginación, en nuestra ciencia, en nuestra comprensión perpetuamente expandida de las posibilidades de la vida. Cada vez que un niño ve una reconstrucción de Quetzalcóatlus y sus ojos se abren con asombro, el pterosaurio vive de nuevo. Cada vez que un científico descubre un nuevo fósil que revela otro secreto de su biología, su legado se expande. Cada vez que miramos al cielo y vemos un ave planear en corrientes térmicas, podemos imaginar que hace 100 millones de años, un pterosaurio hacía exactamente lo mismo en ese mismo cielo. Los señores de los cielos mesozoicos se han ido, pero los fantasmas aún vuelan. Y mientras haya cielo, mientras haya curiosidad humana, mientras haya paleontólogos dedicados a desentrañar los secretos del pasado profundo, los pterosaurios nunca serán olvidados. Mirar hacia arriba. Hemos viajado 230 millones de años atrás, presenciado el nacimiento del vuelo vertebrado activo, seguido a los pterosaurios a través de su edad dorada en el Jurásico, su apogeo gigantesco en el Cretácico y su extinción final hace 66 millones de años. Hemos visto cómo dominaron el aire con diseños corporales radicalmente diferentes a cualquier cosa moderna, cómo cazaban con precisión mortal, cómo vivían, se reproducían, interactuaban en ecosistemas complejos. Y hemos aprendido que incluso el éxito más absoluto no garantiza supervivencia eterna. La historia de los pterosaurios es una historia de innovación, adaptación, dominio y finalmente extinción. Pero también es una historia que continúa inspirándonos hoy, porque nos muestra que la vida encuentra caminos que ni siquiera podemos imaginar, que la evolución puede producir maravillas que desafían nuestras expectativas, que el pasado de la Tierra es mucho más extraordinario, mucho más diverso, mucho más asombroso de lo que cualquier ficción podría inventar. La próxima vez que mires al cielo y veas un ave volando, recuerda que hubo un tiempo cuando criaturas mucho más grandes, mucho más extrañas, mucho más increíbles surcaban esos mismos cielos. Recuerda a los pterosaurios, los verdaderos señores del aire mesozoico, el ataque aéreo más letal de la era de los dinosaurios. Ahora te toca a ti. Dime en los comentarios, ¿qué te impresionó más? ¿Los pteranodón pescando en masa como escuadrones aéreos? ¿O el Quetzalcóatlus cazando dinosaurios en tierra como una cigüeña gigante del infierno? Y aquí va la pregunta importante. ¿Qué criatura del Mesozoico quieres para el siguiente documental? ¿Mosasaurios? Los dragones reales de los océanos cretácicos. Spinosaurus, el único dinosaurio acuático conocido. Los primeros mamíferos, sobrevivientes imposibles en un mundo de gigantes. ¿O prefieres algo más extremo? Escribe tu voto en los comentarios. El más pedido será el próximo. Y si este viaje por los cielos del Mesozoico te ha volado la mente tanto como a mí contarlo, suscríbete al canal, porque la historia de la vida en la Tierra está llena de criaturas igual de extraordinarias esperando ser descubiertas. Los pterosaurios dominaron el aire durante 160 millones de años.
que otros titanes del pasado merecen ser recordados. Nos vemos en la siguiente aventura. Mantén la vista en el cielo.